Compañía ya del actor Alejandro Mazó, el maestro Sánchez Hace y también el amigo guitarrista que nos acompaña. Caballero, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Felicitaciones. Sí, realmente para mí es un gran honor representar a este personaje y trabajar con el maestro Diego Sánchez Hace bajo su dirección, con un equipo profesional extraordinario, en fin, Lorena Mercado en caracterización, en la parte de imagen personal, el vestuario de Lourdes Franco y bueno, el apoyo acá de Juan José Cabrera en la guitarra, que representa a uno de mis mejores alumnos, que es Francisco Bracamonte. Resulta que Mangoré dejó 12 discípulos en El Salvador, todos salvadoreños, y uno de los más destacados era justamente Francisco Bracamonte. Entonces, en el recorrido, Mangoré, que es justamente cuyo nombre lleva la Casa de la Música, entonces hace de anfitrión y recorre la casa con los visitantes y muestra todos los objetos, los enseres que pertenecieron a Mangoré y también los que pertenecieron a otros músicos y los recuerdan, porque la Casa de la Música alberga justamente efectos personales y profesionales de diversos grandes músicos como Flores, etc. ¿no? Y en coincidencia con el aniversario de su desaparición física, hoy se cumplen 70 años justamente, hacemos estos encuentros. Ya hemos hecho uno a la mañana, a las 10, con colegios, estudiantes de colegios. Vamos a hacer uno a las 15 con estudiantes de música y el de las 19 abierto a todo público, Julio. Excelente esta iniciativa, excelente. Así es, estamos tratando de honrar la memoria de todos los músicos, de todos los grandes músicos paraguayos, que a través de la Casa de la Música, que tengo el honor de dirigir hace unas semanas, estamos empezando este ciclo de visitas guiadas que se llama Mangoré te recibe en su casa. Pero vamos a hacer también con otros músicos, por ejemplo. Eso le iba a preguntar. El próximo va a ser el 27 de agosto, que es el Día Nacional de la Guarania, y que se cumplen 110 años del nacimiento de José Asunción Flores. También vamos a hacer en el mismo estilo, pero con José Asunción Flores. Perfecto. Me encanta esta iniciativa porque primero justamente aprovechamos para ir rindiendo homenaje a nuestros grandes, ¿verdad? Y segundo, de que es una actividad bastante curiosa y de tal manera que obviamente la gente se acerca, pues estoy tan seguro de que los jóvenes incluso no saben mucho de él, y me parece una iniciativa, en este caso justamente de Agustín Pío Barrios, algo excelente, e insto justamente a los chicos. Ya se empezó justamente con los chiquitos en la mañana y bueno, y a la tardecita la última función que ya es abierta al público. Así es, justamente vimos muchísimo interés, muchísima gente estuvo esta mañana y vimos el interés de los jóvenes estudiantes preguntando, mirando las cosas, porque hay muchos documentos de Mangoré, hay partituras, hay cartas, están las guitarras de él, hay muchas fotografías. Y con los otros músicos también pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos el arpa de Félix Pérez Cardoso, por ejemplo, allí tenemos la guitarra de Herminio Jiménez, el bandoneón de Herminio Jiménez, todo está en exposición en la Casa de la Música. Yo suelo recorrer, y bueno, por supuesto va a ser mi próximo punto, porque yo los jueves, yo tengo aquí en el programa algo que se llama Tour Sabores, trato justamente de mostrar lugares de nuestro país, y en este caso la capital recorro justamente plazas, museos, y voy a hacer mi próximo tour. Entonces esto tiene un presupuesto del Estado para el mantenimiento, digo yo. La Casa de la Música depende del Centro Cultural de la República, que se encarga del mantenimiento. Ya, perfecto. Así es. Porque, bueno, ¿sabes por qué le pregunto esto? Porque a mí me preocupa mucho. Yo recorro mucho el interior, incluso, y visito los museos del interior, y suelo encontrar cosas que me ofenden. Por ejemplo, afiches pegados por la puerta de un museo. Ok, yo quiero visitar el Museo de Piribebuy, de Paraguarí u otra localidad, y domingo está cerrado. Un día yo hablé, incluso no recuerdo con quién, y me dice: Julio, pasa que tenemos un serio problema de personal, ¿verdad? Trabajar fin de semana obviamente tiene otro costo, creo que se le paga hora extra, anda y puede ir la plata para eso, Pero es una pena, porque fin de semana que uno hace justamente un turismo interno por el país y quiere aprovechar visitar un museo. Así mismo, así mismo. Bueno, nosotros estamos tratando de cuidar de la mejor manera posible la Casa de la Música, que realmente es una joya arquitectónica, también es un palacio hermoso, que está en el pleno centro de Asunción, y estamos tratando de organizar de manera también a que tengamos permanentemente el lugar abierto para visitas de todo el público. Ahí está, Y volviendo a la actividad específicamente, para ustedes es un lujo justamente este trabajo.
Mira, Julio, yo soy actor, pero además músico, claro. Entonces no podría ser de otra manera. Yo considero que Mangoré es el paraguayo más universal. Fíjate que abordó no solo la música nuestra, sino la música universal, ¿no? Y elevó a la categoría universal, a la categoría erudita nuestra música paraguaya. Él introdujo técnicas innovadoras de ejecución de la guitarra y de composición, ¿verdad? Tales como utilizar las bordonas, los sonidos graves para la melodía y el acompañamiento con los sonidos más agudos. Entonces, muchas incorporaciones él realizó que la historia universal reconoce como aportes de nuestro Agustín Barrios, que adoptó, como se sabe, la ciudadanía salvadoreña, porque él afectivamente se sintió muy ligado a El Salvador y hoy sus restos permanecen ahí todavía. Ahí está. Bueno, yo hoy quiero hablar 2 segunditos, me levanto director junto al señor José Carlos Cabrera también, que es un lujo realmente, y quiero saber justamente la expectativa y por sobre todas las cosas, repito, el privilegio que va a tener. Caballero, tenga el micrófono, muchas gracias por venir a compartir el programa. No, por favor, muchas gracias a usted por el espacio. Por supuesto, muy contento de estar esta noche representando a uno de los discípulos más allegados de Mangoré, que era el doctor Bracamonte, quien vivió los 3 últimos años de su vida con Agustín Barrios en San Salvador. Y bueno, fue muy allegado a Mangoré y luego escribió un libro que se llama Agustín Barrios Mangoré, y donde cuenta, digamos, cómo era Agustín Barrios en su vida personal, que es algo muy importante. Y bueno, esta noche voy a estar tocando algunas de las obras más importantes de Agustín Barrios, como El último canto, que es la última obra que escribió antes de morir, La danza paraguaya, que voy a interpretar ahora, también Cazapá, Julia Florida, Jache Valle, algunas de las más conocidas. Así que invitamos cordialmente a todos que vayan esta noche a las 19 horas, que va a ser un lindo espectáculo. Ahí te pregunto, como guitarrista, para vos es un privilegio. Por supuesto, un privilegio, y estoy realmente muy contento de hoy, en el día de Mangoré, a los 70 años de su muerte, estar tocando su obra. Para mí es un lujo. ¿Qué escuchamos como ahora? Concertista paraguayo. ¿Qué escuchamos? Danza paraguaya. Ahí está, muchas gracias. Permítame el micrófono. Vuelvo a la mesa con los invitados y escuchamos esta buena música. Y por supuesto, profesor, muchas gracias. Muchas Alejandro, gracias por venir a compartir. Gracias. Y todo esto quiero que me hagan saber y quiero que vengan a compartir conmigo. Estamos hablando de una seguidilla de actividades y de esta manera recordar justamente a nuestros grandes. Gracias por darle el espacio a la cultura, el espacio que se merece, querido Julio. Este es un programa de cultura, arte culinario, por supuesto, es toda una cultura. El comer y saber cocinar es una cultura. Así que todas las ramas de todo lo que sea cultura, cualquiera sea el género, tienen su espacio aquí en el programa. Muy amable. Muchas gracias. Éxitos. Repetimos, 19 horas, abierto al público. Abierto al público, Cerro Corá, 8:48. Ahí está. Muchas gracias. Buena música, por favor, 11:51 minutos.